entre las hojas de laurel, marchitas, de la corona vieja, que en lo alto de mi lecho suspendida un triunfo no alcanzado me recuerda. Una araña ha formado su lóbrega vivienda con hilos tembladores más blancos que la seda, donde aguarda a las moscas haciendo centinela, a las moscas incautas que allí prisión encuentran, y que la araña chupa con ansiedad suprema. Así comienza el poema La araña, del poeta colombiano Julio Flores, que describe la mezcla de sentimientos que siente una persona al observar a una araña en su red. Y es que las arañas siempre han despertado la fascinación de las personas, sea porque las encuentran delicadas y perfeccionistas al fabricar su telaraña, por encontrarlas repulsivas y asquerosas con sus 4 pares de patas peludas y de ojos brillantes, o porque las ven como seres terroríficos que habitan en las pesadillas y se esconden en la oscuridad esperando el momento preciso para atacar. Muy a menudo, sin embargo, se trata de una mezcla de todos esos sentimientos, pues el terror que despiertan esas criaturas es comparable con el detalle con el que elaboran sus tejidos. Con esta entrega empezamos una serie dedicada a las arañas en la cultura popular, en áreas tan diversas como la mitología, el cine, la literatura y los cómics. Las arañas son la especie más representativa de la familia de los arácnidos, a la cual también pertenecen animales como los escorpiones, las garrapatas y los ácaros. Como la mayoría de los organismos que habitan en el mundo, las arañas aparecieron cientos de millones de años antes que los humanos, y actualmente son el 7º orden con más diversidad de especies, pues superan las 46.500 y habitan en todos los continentes del planeta, salvo en la Antártida. Hoy veremos el papel que juega la araña en algunas culturas y cosmogonías. Es de esperar que un ser tan prolífico y antiguo como la araña haga parte de la cultura del hombre desde sus inicios. En efecto, y aunque no esté exento de discusión, en las pinturas rupestres se han encontrado representaciones de lo que parecieran ser arañas y telarañas con moscas revoloteando a su alrededor. En la Mesopotamia, aunque la araña no aparece en muchas representaciones gráficas, sí tenía un rol importante en la mitología, ya que algunos de sus atributos, como la capacidad de inocular veneno y la utilización de redes para capturar a sus presas, se reflejan en la principal deidad de esa cultura, la diosa Ishtar o Inanna, que vence a sus enemigos envenenándolos y controla el destino de los hombres. Además, la diosa Utu, patrona del tejido y la ropa, era vista como una araña tejiendo su red, y el símbolo para escribir su nombre también se utilizaba para representar la palabra araña. Algo similar ocurre en Egipto, donde a pesar de no haber sido representada gráficamente como otros animales, la araña también tuvo un papel significativo en la cultura. Aunque tampoco existe unanimidad entre los egiptólogos, hay quienes consideran que la araña está ligada a Neit, diosa de la guerra y la caza, madre de los dioses y de los hombres, ya que esta deidad también es la inventora del tejido y es la patrona de las hilanderas y tejedores, siendo precisamente la araña su símbolo. En la tradición oral de los pueblos negros del África Occidental son muy populares las historias de arañas, pero las que destacan sobre las demás son las de los Ashanti, que dicen Anansi para referirse a la araña y Anansesem para referirse a las historias de arañas. Anansi es un ser con grandes poderes, pues creó al sol, la luna y las estrellas, dispuso la alternancia entre el día y la noche, fue el responsable de la creación del hombre y controla el agua, tanto la de la lluvia como la de los ríos y los mares. Algunas veces Anansi es una araña, otras una persona con 8 patas, otras una araña con cabeza humana y otras más como una persona. En unas de esas historias, Anansi se comporta como un animal y en otras como una persona, pero su rasgo más característico es que es astuto y hábil para hablar, por lo que suele engañar a otros con facilidad para conseguir lo que quiere. Cuando la expansión colonialista de las potencias europeas las llevó a esclavizar a miles de africanos para que sirvieran de fuerza de trabajo en América, las tradiciones orales de sus pueblos de origen viajaron con ellos. De esa forma, Anansi también llegó a lugares como Jamaica y Haití, donde fue reinterpretado y adaptado a la vida de esclavitud que allí llevaban los Ashanti. Por eso, Anansi fue reimaginado como un símbolo de resistencia y supervivencia.
una especie de héroe cuyas historias enseñaban cómo era posible escapar o sacar provecho de la vida de esclavo utilizando el ingenio y la creatividad. Cucu Anansi, Ba Anansi, Nancy, Aunt Nancy, Compa Nancy, Sis Nancy y Tibouki son algunos de los nombres con los que fue adaptado el personaje de Anansi en el Caribe y en el sur de los Estados Unidos de América. Pero mucho antes de la llegada de los esclavos africanos al Nuevo Mundo, los pueblos originarios del continente americano tenían sus propias construcciones cosmogónicas en las que también figuraba la araña. Resulta llamativo, por ejemplo, que para los Lakota, que habitan el territorio que hoy corresponde a los estados de Dakota del Norte y del Sur, Iktomi era una araña bromista que disfrutaba creando problemas de forma similar a Anansi. Incluso eran tantos los líos que creaba que como castigo perdió el título que antes detentaba como dios de la sabiduría. Iktomi tiene la habilidad de cambiar de forma, incluso a la humana, y tiene el poder de controlar a las personas como si fueran marionetas, valiéndose de sus hilos o creando pociones mágicas, aunque en ocasiones también es benévolo con estas y les da las ayudas necesarias para protegerse de peligros y tener una vida más cómoda. Para los Navajo, que actualmente ocupan la mayor parte del territorio de las reservas indígenas en Estados Unidos, la mujer araña ha sido una gran aliada y protectora de la humanidad, que les transmite grandes conocimientos. De otro lado, los Hopi, un pueblo que actualmente habita en una reserva indígena en el estado de Arizona, cree que cuando Tawa, el espíritu solar, creó el primer mundo, sus habitantes eran unas criaturas insectoides que vivían en cuevas y que no estaban muy contentas con sus condiciones de vida. Por eso, Tawa envió a la abuela araña para que guiara a las criaturas al segundo mundo, donde tomaron forma de lobos y de osos. Pero como tampoco estuvieron completamente felices con esas nuevas formas, la abuela araña regresó para llevarlas al tercer mundo, donde se convirtieron en seres humanos. Allí, la abuela araña les enseñó el arte de la alfarería y la costura. Curiosamente, los Lakota y los Hopi tienen profecías relacionadas con una gran telaraña cubriendo al mundo entero. Para los Lakota, llegará el día en que Iktomi esparcirá sus redes por toda la tierra. Por su parte, los Hopi creen que antes de que llegue el día de la purificación, habrá telarañas surcando el cielo por completo. Estas profecías se han interpretado como una referencia a las redes de telecomunicaciones y al Internet, lo cual resulta preocupante si se tiene en cuenta que el día de la purificación no es otra cosa que el fin del mundo. Pero en el Perú, las culturas Nazca, Moche y Cupisnique también tuvieron relación con las deidades arácnidas. En las líneas de Nazca hay un geoglifo que representa una gigantesca araña. En la cultura Moche hay numerosos trabajos de cerámica y alfarería que incluyen representaciones de arañas, y en la Cupinisque existe evidencia de templos dedicados a un dios araña asociado a la lluvia, la caza y la guerra. En Nauru, una isla ubicada en la Micronesia, que es el país más pequeño del mundo después del Estado Vaticano y el Principado de Mónaco, la araña anciana, Airop Enap, es la diosa creadora, ya que al principio solo existía la araña y el mar, y todo lo demás fue creado por esta. Se dice que, en una ocasión, Airop Enap estaba buscando comida en la oscuridad y encontró una almeja, pero esta se la tragó y la atrapó en su interior. Adentro halló 2 caracoles que dejaban un rastro fluorescente a su paso y que eventualmente iluminó a un gusano blanco llamado Ricky. La araña le pidió al gusano que intentara abrir la almeja, pero por más que intentó hacerlo, la almeja era demasiado fuerte. Con todo, tanto esfuerzo físico hizo que el gusano comenzara a sudar, y fue tanto lo que sudó que todo el fondo de la almeja se convirtió en un mar de sudor. El agua salada del sudor terminó matando a la almeja, que finalmente se abrió. Airop Enap convirtió a la concha inferior en la tierra y a la concha superior en el cielo, donde situó a los caracoles que se transformaron en la luna y el sol. Con la carne de la almeja, Airop Enap creó las islas y con el hilo que fabricaba creó la vegetación. Al ver que Rigi también había muerto ahogado en su propio sudor, Airop Enap lo envolvió en un capullo y lo colgó en el cielo, convirtiéndolo en la Vía Láctea. Finalmente creó a los humanos a partir de piedras, para que pudieran soportar el cielo, y al descubrir que habían surgido otras criaturas en el mundo que acababa de crear, decidió utilizar la suciedad que tenía en las uñas para darle vida a un pájaro, y lo envió para que las atormentara. Paradójicamente, hoy la isla tiene muy poca biodiversidad, pues sufrió un daño ambiental irreparable como consecuencia de la sobreexplotación de minas de fosfato durante décadas.
En Grecia, la diosa Atenea era la protectora de los oficios, de las actividades domésticas, de las artes y de la habilidad, por lo que las hilanderas se encomendaban a ella para desarrollar su actividad. De cierta manera, puede decirse que Atenea era el equivalente griego a la diosa egipcia Neit. Además, es ampliamente conocido el mito de Atenea y Heracle, al que nos referiremos después, y que explica la etimología de la palabra araña. En las religiones del libro, es decir, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, la araña también aparece en algunos relatos. Una leyenda dice que cuando el profeta Mahoma estaba viajando de la Meca a Medina, en lo que ahora se conoce como la Égira, los soldados de la tribu de Quraysh, que combatió a los primeros musulmanes y provocó precisamente esa migración, estaban siguiendo tan de cerca al profeta que éste se refugió en la cueva de Taur. Se dice que Alá le ordenó a una araña tejer una telaraña a la entrada de la cueva rápidamente, para que cuando los soldados pasaran por delante de la cueva no entraran, pensando que, al estar una telaraña en perfecto estado cubriendo toda la entrada, era imposible que el profeta hubiera entrado allí sin romperla. Esa historia se encuentra adaptada en el Antiguo Testamento, lógicamente sin referencias al profeta y a la Égira, pues en su lugar los protagonistas del relato son el rey Saúl y David, que en ese momento eran enemigos y aquel buscaba a este para matarlo, temeroso de que le arrebatara el trono. De San Conrado de Constanza y del beato Francisco de Fabriano se dice que mientras oficiaban una misa, una araña y un escorpión, respectivamente, cayeron en el cáliz con vino consagrado, y ellos, en lugar de detenerse y sacarlos, continuaron con la ceremonia bebiendo del cáliz. El santo y el beato hicieron esto movidos por la fe, pues prefirieron correr el riesgo de que el arácnido los envenenara a despreciar la sangre de Cristo. Después de la misa, la araña y el escorpión salieron pacíficamente de sus bocas y se fueron, sin causarles ningún daño a los religiosos. Históricamente, en alusión a esta anécdota, es común que se represente a San Conrado con un cáliz del que sale una araña. En el caso de San Norberto se cuenta una historia similar, con la diferencia de que la araña no abandonó su boca por sus propios medios, sino que el santo estornudó tan fuerte que la expulsó después de tragársela. Eso ha sido todo por ahora. Hasta un próximo episodio de La Gruta del Cronista. Recuerden suscribirse a nuestro canal y visitarnos en lagrutadelcronista.com.